Bien, ahora voy a tener el gusto de leer el capítulo primero del libro segundo denominado Los pintores florentinos, mismo que pertenece al libro Pintores italianos del Renacimiento, obra de Bernardo Berenson, un libro que fue publicado en el año de 1944 por la editorial Leyenda. Vayamos al primer capítulo de los pintores florentinos. La pintura florentina, desde Giotto a Miguel Ángel, ostenta nombres de artistas tales como Orcagna, Masaccio, Fra Filippo, Pollaiuolo, Verrocchio, Bernardo da Vinci y Botticelli. Si recordamos, ahora son los nombres de los más ilustres artistas venecianos, tales como Vivarini, Bellini, Giorgione, Tiziano y Tintoretto, descubrimos que la diferencia entre las dos series de artistas salta a la vista vigorosamente. La significación de la serie veneciana queda agotada cuando decimos que está representada por nombres de puros pintores, no así la de la florentina. Si se olvidan esos nombres como representantes de pintores, se les recordará como escultores. Si se les olvida como escultores, se les recordará seguramente como arquitectos, poetas y aún como hombres de ciencia. No dejaron de ensayar los florentinos ninguna forma de expresión y de ninguna de ellas dijeron: he aquí la única forma de expresión que nos conviene. La pintura no fue para ellos, en todo caso, sino uno de los medios parciales y no siempre el más adecuado de la exteriorización de su personalidad, Sentimos que el artista fue superior a su obra y que el hombre sobrepasó al artista. Si el artista se nos aparece como inmensamente superior a las perfecciones que puede conseguir en un determinado arte, habrá que convenir que su personalidad no quedará bien circunscrita en semejante arte. De modo que el artista, en lugar de estar dominado por el arte, éste tenderá a dominarlo. Sería absurdo tratar a los pintores florentinos a manera de eslabones de cadena que unen los diversos puntos de una evolución necesaria. La historia del arte de Florencia no puede ser, como la del veneciano, el estudio de un desarrollo tranquilo. Cada uno de sus hombres de genio hace pensar sobre su arte el poder de un gran intelecto, el cual jamás condesciende a producir simplemente placer. Lucha incansablemente por plasmar lo que comprende de la vida en formas que puedan ser transmitidas a los demás. Y, en virtud de este esfuerzo, cada hombre de genio se ve compelido a crear formas que esencialmente le pertenecen. Pero precisamente porque la pintura florentina fue un arte formado en grado superlativo por grandes personalidades, ésta se enfrentó con problemas del más alto interés, ofreciendo soluciones a los mismos de valor permanente. Lo que desearon y lo que consiguieron estos artistas será el tema de este ensayo. Capítulo segundo. Fue Giotto el primero en el tiempo, entre las grandes personalidades de la pintura florentina, aunque en modo alguno constituye una excepción a la regla de los grandes florentinos, que, en su poderoso deseo de expresar cabalmente, acudieron a todas las artes. Fue renombrado arquitecto y escultor, y también gozó fama de ingenioso y versificador. Sin diferencia, sin embargo, de sus sucesores toscanos por su particular habilidad en el cultivo de la pintura en su forma específica. Antes de que justipreciemos su valor real, debemos ponernos de acuerdo sobre que en el arte de la pintura debe considerarse como esencial. De una vez por todas quiero decir que la pintura de figura no solo fue la preocupación de Giotto, sino también el interés dominante de toda la escuela florentina. La psicología ha comprobado que la vista sola no nos da una percepción perfecta de la tercera dimensión. En nuestra infancia, mucho antes de que tengamos conciencia de ese proceso, el sentido del tacto, ayudado por las sensaciones musculares del movimiento, nos enseña a percibir la profundidad, la tercera dimensión, en los objetos y en el espacio.
En estos mismos años de inconsciencia aprendemos a servirnos del tacto como piedra de toque de la realidad. Posee el niño en su espíritu instintivo el sentido de la íntima dependencia entre el tacto y la tercera dimensión. De ahí que nunca pueda convencerse de la virtualidad o irrealidad de las imágenes que ve en un espejo en tanto no toca su reverso. Más tarde, el hombre olvida esta conexión, tacto y profundidad. Aunque sigue siendo hecho cierto que cada vez que nuestros ojos reconocen la realidad, damos valores táctiles a las impresiones retinianas. Pues bien, la pintura, para transmitirnos la impresión de realidad artística, que es el blanco a que apunta, dispone solamente de dos dimensiones. El pintor debe, pues, realizar conscientemente lo que todos realizamos de una manera inconsciente, construir la tercera dimensión. Síguese de aquí que lo esencial en el arte de la pintura, considerado, téngalo en cuenta el lector, como distinto del arte del colorido, es un poder estimulador de nuestra conciencia de los valores táctiles, de modo que el cuadro tenga por lo menos tanta eficacia como el objeto real para impresionar nuestra imagen táctil. Giotto fue un maestro supremo en estimular la conciencia táctil, que es, como he osado proclamarlo, la función esencial del arte de la pintura. Ahí radica su gloria, en tanto que su obra resiste a la desintegración de la madera y a la descomposición de la piedra. Será por esa razón fuente de placeres artísticos en el sentido más elevado y completo de la palabra. Aunque Giotto fue también grande como poeta, hechicero como narrador de historias, espléndido y majestuoso como compositor, sin embargo, él era superior solo en el grado de estas cualidades a muchos de los maestros que pintaron en diversos parajes de Europa, durante el milenio que corre entre la decadencia de la antigüedad y el nacimiento del gran artista florentino. Pero ninguno de esos maestros tuvo el poder de estimular la imaginación táctil y, en consecuencia, nunca pintaron una figura que tuviera verdadera existencia artística. Sus obras, pues, si algún valor tienen, es el de ser símbolos noblemente elaborados, muy inteligibles y capaces de comunicarnos algún mensaje, pero pierden su valor en el momento en que éste ha sido transmitido. Aún a riesgo de que parezca que estamos divagando en el dominio sin límites de la estética, es conveniente que nos detengamos en este punto por unos instantes más, para que de este modo tratemos de conseguir un sentido preciso de la expresión placer artístico, al menos en conexión con la pintura. Quien no sepa distinguir todavía el placer propiamente pictórico del que nos produce, por ejemplo, la literatura, cae fácilmente en el error de juzgar un cuadro por la manera como se dramatiza en él mismo una situación o se hace resaltar un carácter. Exige, en fin, de la pintura en primer lugar que sea una buena ilustración. Otros buscan en la pintura lo que se pide generalmente a la música, es decir, la comunicación de un estado de emotividad agradable, las fisonomías simpáticas, los pasatiempos delicados o los paisajes armoniosos. ¿Cómo la forma puede adquirir sobre nuestros sentidos por el hecho de su reproducción por medio de la pintura un poder más fuerte que su poder inicial? ¿Por qué un objeto cuya vista me hubiera dejado indiferente me produce una emoción estética cuando le reconozco pintado sobre un lienzo? ¿Por qué el placer sentido ante una cosa real se magnifica cuando esa realidad pasa al dominio de la reproducción artística? La respuesta, según creo, depende del hecho que el arte nos obliga a realizar con rapidez enteramente nueva las operaciones psíquicas que se hallan en la base de casi todos o de todos nuestros placeres. Y así ocurre desde luego. Recordemos que para realizar una forma tenemos que dar valores táctiles a las sensaciones retinianas.
Comúnmente tenemos mucha dificultad en abstraer o aislar estos valores táctiles, porque cuando llegan a nuestra conciencia clara han perdido ya mucho de su fuerza. Resulta evidente, pues, que el artista que atine a hacernos concebirlos más rápidamente que el mismo objeto real y verdadero nos comunica los placeres que son consecuencia de una aprehensión más intensa del objeto y aquellos otros más penetrantes que se originan del sentimiento de una mayor capacidad psíquica. Las proporciones de este estudio me vedan el desarrollo de esta tesis, pues rebasaría de por sí los límites que nos habíamos propuesto. Lejos de mi intención el pretender que solo gozamos de una pintura por medio de sensaciones táctiles, por el contrario, creo que la composición es una gran fuente de placer, que el color es otra no menos importante y que la reproducción del movimiento quizás aventaje a las dos, sin mencionar la serie de placeres secundarios que toda obra de arte puede procurarnos. Lo que yo trato de establecer en este caso es que la satisfacción de nuestra imaginación táctil es una condición sin el cumplimiento de la cual ninguna pintura puede obrar sobre nosotros la fascinación que produce una realidad intensa. Volvamos al Giotto. Veamos cómo se las arregla para realizar aquel estímulo de la imaginación táctil, que es, como acabamos de verlo, condición indispensable de la pintura como arte. Si examinamos a la vez dos pinturas que se hallan juntas en la Galería de los Uffizi de Florencia, la una de Zimbabue, la otra del Giotto, la diferencia entre ambas salta a la vista, pero consiste menos en el plan general y en los tipos que en sus respectivas realizaciones. Luego de un laborioso examen de sus líneas y de sus colores en la obra de Zimbabue, descubrimos la presencia de una mujer sentada y rodeada de seres humanos y ángeles, unos de pie y otros arrodillados. La percepción de sus formas nos ha costado mayor esfuerzo que el que nos hubiera exigido la realidad misma. En virtud de este hecho, el sentimiento de nuestra capacidad, lejos de haber sido incrementado, queda singularmente en entredicho. ¡Qué alivio! ¡Qué animación y estímulo vital nos ofrece, en cambio, la obra de Giotto! Todo se comprende en ella al primer golpe de vista. El trono ocupa un espacio real. La Virgen está allí sentada en la forma de vida, y los ángeles se alinean a su alrededor. Inmediatamente entra en actividad nuestra imaginación táctil. Las palmas de nuestras manos y nuestros dedos confirman las impresiones de nuestros ojos con mayor rapidez que en presencia de los mismos objetos reales, y pasamos de una sensación a otra, de la visual a la táctil, al considerar los rostros, los torsos, las rodillas, confirmándose de este modo nuestra capacidad para comprender el sentido de las cosas de la vida. ¿Cuál es, pues, el secreto de semejante hechizo? Helo aquí. Por los procedimientos más simples, por medio de luces y sombras rudimentarias, haciendo uso de la línea funcional en pocos trazos, Giotto entresaca de la infinita variedad de los contornos, del juego de la luz y la sombra, precisamente aquello que necesitamos extraer para que tal figura se nos imponga y nos haga sentir su realidad. Otro ejemplo de su sentido de lo significativo se manifiesta en su modo de tratar la acción y el movimiento, el modo como agrupa sus personajes, los gestos de los mismos y los gestos de los mismos. Así, con la línea funcional, la luz y la sombra y los gestos y miradas significativos, a pesar de sus procedimientos rudimentarios, recuérdese su ignorancia de la anatomía, Giotto consigue darnos una sensación de movimiento tan completa como aquella que se revela en sus frescos de la resurrección de los elegidos, la ascensión, el Dios Padre o del bautismo de Cristo, o también el ángel del sueño de Ezequiel. Resumiendo, la parte inmortal de la obra de Giotto está determinada por su penetrante visión del exterior de las cosas,
la cual le permite hacer de modo que el contemplador de ella se asimile sus representaciones más fácilmente que si se tratara de la realidad misma, procurándole así la confirmación del sentimiento de su propia capacidad para comprender el mundo real e ideal, sentimiento que es una gran fuente de placer. Capítulo número 3. En el siglo siguiente a la muerte de Giotto no aparece ningún pintor florentino dotado de un poder de expresión igual al suyo. Sus sucesores inmediatos se hallaron tan lejos de comprender la esencia de tal poder que creyeron descubrir el secreto del genio de Giotto, unos en la fortaleza de sus tipos rechonchos y otros en la rapidez de su dibujo, en la ligereza de sus tintas, no ocurriéndoseles a ninguno de ellos siquiera pensar que una figura maciza que no presenta ni verdad en los contornos, ni valores táctiles, no es otra cosa que un saco informe. Que la línea no es funcional es mera caligrafía. Que la línea que no es funcional es mera caligrafía. Y que el color ligero puede, en el mejor de los casos, manchar agradablemente una superficie. Los mejor dotados de entre ellos sentían su inferioridad, pero no atinaban a vencerla. No se quiere decir con todo esto que la pintura existiera en este tiempo en vano. Por el contrario, hizo grandes progresos en el sentido del paisaje, de la perspectiva y de la expresión facial. Pero también no es menos cierto que, exceptuando los trabajos de dos hombres, no se produjo ninguna obra maestra. Estos dos singulares fueron Andrea Orcagna y el Beato Angelico. El primero aparece en la mitad del periodo que estamos estudiando y el otro al final del mismo. No deja de ser algo comprometido el hablar de Orcagna, porque solo una de sus obras ha llegado hasta nosotros casi intacta, el retablo de Santa María Novella, en Florencia. Es suficiente, sin embargo, para revelarnos sus potentes dotes. Como en Giotto, hállase allí el sentido de los valores táctiles y una profunda comprensión de las formas. Sus personajes existen artísticamente. Mientras esta pintura no descubre ningún sentimiento particular de la belleza del rostro y de la expresión, los frescos de nardo que se hallan en la misma capilla, en particular el que representa el paraíso, tienen rostros llenos de encanto y de gracia, aunque se hallan gravemente deterioradas. Estas pinturas han debido tener siempre verdadera existencia artística, gran dignidad de movimiento, regulados por un ritmo lento y magnífica composición del conjunto. Por dicha, nos hallamos mejor situados para poder juzgar a Fra Angelico, ya que se ha conservado un número de obras suyas bastante considerable, lo suficientemente grande para que podamos formar opinión, no solo de los dones del artista, sino también del carácter del hombre. Sus prendas son absoluta seguridad en su intención, entera consagración a la obra, recogimiento profundo en el esfuerzo y recogimiento profundo en el esfuerzo. No se le concedió, sin embargo, el sentido profundo de un Giotto para lo espiritual y material significativos. Cierto que no hay compensación posible de esta diferencia, pero a pesar de todo, el ojo del Angélico, menos penetrante que el de Giotto, recorre lugares que éste nunca había explorado. Fra Angelico reina el primero en este lugar. Dios está en el cielo, todo va bien en el mundo. Y siente este concepto el Angélico con tal intensidad que se le hace imposible comprender el mal. Por eso, cuando necesita representarlos en sus obras, se convierte en un niño. Sus infiernos se hallan poblados de cocos, y sus mártires parecen personajes de teatro primitivo, representados por muchachos que hacen solemnemente los papeles de mártir y de verdugo. El llanto violento e infantil de su San Jerónimo, en el Calvario de San Marcos, da la única nota falsa en esa pintura y estropea casi una de las más importantes escenas que se hayan pintado. Mas cuando se trata de la beatitud sagrada, de la confianza estética en el amor de Dios por sus criaturas, el pintor prodiga todos los recursos de su arte,
que ciertamente no eran granos de anís. Sabe poner de manifiesto los valores táctiles y sabe establecer los elementos de su composición con mayor perspicacia y destreza que ningún otro maestro de su época, excepto, claro está, el Giotto.